aspecto. El primer punto, la primera situación es que el accionista puede ser empleado de su propia empresa. Puede ser contratado por su propia empresa como servicios personales subordinados y estar subordinado al administrador único o al consejo de administración. En este caso, debe estar dado de alta en el IMSS y tener tu contrato laboral donde especifique su puesto y funciones. La única excepción para obtener este tipo de ingresos es no ser el administrador único, ya que aquí en esta figura debe existir una subordinación para que exista una relación laboral. Este accionista tendrá todos los derechos y obligaciones de un trabajador común. Esa es la primera opción para que un accionista tenga ingresos, a excepción del administrador único. Vamos a ver el segundo caso y podemos ver que es prestar servicios profesionales independientes a tu empresa. Independientemente de que seas socio, puedes prestarle servicios independientes a tu propia empresa, como por ejemplo, servicio de asesoría o consultoría administrativa, consultoría de ventas, mercadotecnia, asesoría legal, etc., según su conocimiento y habilidades y profesión. En su caso, para estos efectos es importante que exista el contrato de prestación de servicios y que expida los comprobantes de honorarios correspondientes o los comprobantes de prestación de servicios correspondientes con sus respectivas retenciones. No se vayan a olvidar de eso. Estos supuestos que voy a nombrar, yo les sugiero que sean reales, no lo tomen para simular actos. De verdad que exista una relación laboral en el primer caso, y aquí de verdad que exista una prestación de servicios. Solamente les estoy ampliando un poco el panorama y no los estoy invitando a hacer simulación de actos. Deben de dar los supuestos indicados aquí, pero en una manera real. Por eso hay tantas opciones para hacerlo, para que de una de ellas ustedes escojan la que mejor les acomode. Vámonos con el número 3. Dar en arrendamiento bienes muebles a la empresa. El accionista puede comprar los activos muebles que tu empresa requiere para el desarrollo de sus actividades a tu nombre y dárselas en arrendamiento. Esta es una actividad empresarial, por tanto podrás tributar en actividad empresarial y profesional. A veces el que le carguemos a la empresa un gasto de este tipo puede descapitalizar. Pero si un accionista compra, tiene alguna propiedad, se la puede rentar a su empresa sin convertirla en una aportación. La empresa a su vez le estará pagando a este accionista por la renta de esos inmuebles. Vámonos a la siguiente. Arrendamiento de oficinas, locales, bodegas a tu empresa, inclusive equipo de transporte, cómputo y equipos varios que el accionista pueda adquirir y pagar de acuerdo a su ingreso. También puedes comprar los bienes inmuebles a tu nombre o a nombre de una sociedad civil
de la cual seas socio y rentarles dichos bienes inmuebles a tu empresa para obtener ingresos por arrendamiento. Es parecida a la anterior, pero si ustedes ven el fondo, sí tiene diferente figura jurídica. Vámonos al siguiente. Número 5. Ser el banquero de tu empresa. Fíjense muy bien, vean, lean conmigo muy bien de qué se trata. Si tienes una buena planeación financiera y logras obtener ingresos que estén transparentes y hayan pagado sus impuestos, debes tener ahorros o inversiones financieras. Se recomienda para las personas físicas 6 meses mínimos de ingreso para contingencias y otros fondos como planes de retiro. Estos dineros que son para largo plazo, puedes dárselos en préstamo a tu propia empresa para proyectos de negocios con cobro de intereses, de tal manera que en lugar de que tu empresa busque financiamiento en el sistema financiero, tú seas el banquero de tu propia empresa y obtengas ingresos por intereses. Es obvio, es natural que obviamente tú vas a poner un dinero a trabajar, pero tú mismo vas a generar intereses de tu dinero prestándoselos a tu propia empresa. No como una inyección de capital, sino como un préstamo. Obviamente hay que respetar todas las figuras de lo que es impuesto sobre la renta e IVA en el cobro de estos intereses, que obviamente, bueno, es un punto que deben de estudiar por separado. Esta es una opción más que yo les estoy dando para que el accionista obtenga ingresos legales sin simulación de actos. Vámonos al siguiente. Venderle insumos o materiales a tu empresa. Es posible que los insumos que necesites comprar para tu empresa puedas conseguir alguna distribución para ti o algún familiar tuyo que pueda dedicarse a venderlos, ya teniendo como garantía un cliente seguro. Tu propia empresa obteniendo un margen de utilidad por la intermediación comercial. En este caso, si quien hace el negocio es un familiar que no sea socio, podría tributar en el RIF con más beneficios fiscales. Entonces, como pueden ver, es un mundo. O sea, aquí podríamos tributar en el régimen de incorporación fiscal, pero también en el régimen de actividad empresarial, respetando los límites de cada rubro. Si ustedes pueden ver, a veces las empresas requieren muchos insumos para su funcionamiento. Obviamente, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, hacer un nuevo negocio individual como persona física para que ustedes le puedan vender a su empresa. Ojo, podrían existir partes relacionadas. También hay que estudiar ese aspecto de partes relacionadas y qué obligaciones hay con precios de transferencia y cosas así, pero como les comento, es ya meterse a otros temas, pero esto es una buena opción para que el accionista obtenga ingresos sin esperar el reparto de dividendos. Ahorita yo les voy a mostrar y les voy a decir cuáles son los inconvenientes o lo que no es conveniente en el reparto de dividendos. En un momento lo veremos. Vamos a ver la otra figura, que es precisamente cobrar dividendos de las utilidades que reparta tu empresa. Fíjense bien, esta forma de ingresos hasta antes del 2014 era una excelente estrategia de retiro de dinero para los socios. Y obviamente era un retiro legal.
como todos los anteriores que hemos visto. Pero en la reforma del 2014, al tener que retener el 10% a los socios de las utilidades que se les pague, además del mecanismo normal de impuestos por dividendos, hace muy poco atractivo el mecanismo. Sin embargo, tendría que hacerse números para ver si conviene o no la medida, y sigue siendo una forma válida de generar ingresos a los socios. Les voy a platicar la parte oscura de este cobro de dividendos. Si ustedes, a decir verdad, el accionista forma parte de la empresa como con un capital. Todos los gastos que genere esa empresa va también a repercutirle al accionista. Todos los impuestos que se paguen van a repercutir también a la utilidad del accionista. ¿A qué voy? Aquí hay una retención del 10% directa a las utilidades. Pero para obtener esas utilidades, esa utilidad debió haber sido una utilidad antes de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que la empresa ya pagó el 30% de impuesto de esas utilidades. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, la empresa ya pagó el 30%, más el 10% que le van a cobrar al socio. Estamos hablando ya de un 40% de impuestos sobre la renta sobre el mismo ingreso. Y si a eso le sumamos el 10% de PTU que se tuvo que pagar, estamos hablando que el retiro, el cobro de dividendos, está generando una pérdida o una merma del 50%. Es decir, el 30% de ISR, el 10% de esta retención y el 10% que se pagó de PTU. Entonces, ahí ustedes valoren la conveniencia de este cobro de dividendos o de utilidades, o vean si es mejor reinvertir o capitalizar. Eso es algo que deben de valorar ustedes en cada empresa y las exigencias de los accionistas. Si el accionista dice no importa, yo pago ese 10% más el 30 más el 10, el 50, ya es ahora sí que a gusto del accionista o de los accionistas. Entonces, este es un breviario que yo les doy para que ustedes hagan un balance de esta situación y tomen en cuenta el costo. Vamos a ver la siguiente. Ser comisionista por ventas de mi propia empresa. La persona que mejor hablará de una empresa es el dueño de la misma. La persona que buscará prospectos de clientes las 24 horas es el mismo dueño. Si tienes habilidades de vendedor y seguramente estás consiguiendo contactos, cerrando ventas y tienes clientes que te compran porque te conocen, ¿por qué no cobrarle a tu empresa la comisión por dichas ventas? Tú estás haciendo una labor, estás invirtiendo tiempo. Podrías hacerlo mediante un tratamiento de asimilado a salario o bien de actividad empresarial. Esta es una buena opción, no importa que seas el administrador único, no importa que seas un accionista, tú puedes hacer esto, buscar ventas para tu empresa y pactar una comisión por todas las ventas que hagas. Obviamente debes de firmar un contrato de comisionista y el consejo debe de aprobar que a cada accionista que consiga clientes y que consiga ventas, se le pague una comisión por esas ventas. Bastante interesantes estos 8 puntos y no deben de dejar de lado todo el marco legal. Si van a escoger alguno de estos supuestos,
no pierdan de vista el marco legal. Por decir, en este caso, en lo que es los asimilados a salarios, bueno, tienen que hacer su cálculo de retención de impuestos y pagar esos impuestos. O bien, en actividad empresarial, el accionista debe dar su comprobante fiscal con sus respectivas retenciones en su caso. Entonces son buenas opciones, no pierdan de vista el marco legal. Yo les estoy dando un panorama, ustedes aterrícenlo en lo que son todas, en cumplir todas sus obligaciones en lo que respecta a cada punto.